visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros para la entrega de esta semana de Geopolítica. Aquí estamos, como siempre, para compartir con ustedes los temas más relevantes de los últimos días. Ya le dimos la vuelta a la semana y ya hoy es domingo de nuevo, así que aquí está el compromiso de Geopolítica. Recordamos siempre, estamos por todas las vías de Teleimpacto, incluyendo las plataformas digitales. También lo repetimos por nuestras plataformas digitales, redes sociales y en Samantha Radio Online. Leandro Campos y Félix. Saludos, Nelson, saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica en esta mañana del domingo. Aquí estamos listos, preparados y convencidos para seguir haciendo comunicación de compromiso, muy a pesar de los embates que aún siguen en el mundo. Este es un nuevo capítulo de Geopolítica, así que buenos días. Así es, el mundo sigue su agitado curso, como decía popularmente un popular presentador de sucesos policíacos. La vida sigue su agitado curso, el mundo no ha cambiado nada la última semana, al contrario, sigue más dinámico. Nosotros, como Geopolítica, y siempre ha sido la dinámica de este programa, tratamos de abarcar los temas que tienen mayor incidencia a nivel global. Y en los últimos tiempos, por una razón muy lógica, nos hemos concentrado en el análisis de la guerra en Ucrania, el análisis de la situación en Gaza, no la guerra. Hay una confusión, la guerra en Gaza no hay ninguna guerra, en Gaza hay un exterminio. La nueva dinámica internacional que plantea el presidente Trump a partir de sus iniciativas. Y en América, el continente americano, unos elementos muy particulares que ocurren en algunos países. Entonces, en el territorio, naturalmente, tenemos que abordar los temas de la República Dominicana, que también merecen mucha atención y que nosotros les dedicamos a esos temas un tiempo importante. Lamentablemente, en las últimas 3 semanas se trató de encarrilar la situación de la guerra de Rusia a Ucrania por un camino que parecía auspicioso para que ese conflicto terminara. Lamentablemente, reitero, en las últimas horas, los últimos días, la cuestión, si no se ha estancado, ha evolucionado o ha involucionado para peor. ¿A qué nos referimos? A que aquella reunión que se planteó como un escenario importantísimo para encaminar la situación hacia un cese al fuego en Estambul, en Turquía. En un principio se pensaba que era un escenario bastante promisorio, porque en un principio se pensaba que iba a estar el líder de Rusia y el líder de Ucrania, iban a estar allí, incluso con la presencia del presidente Donald Trump. Si eso hubiese ocurrido, le aseguro que la situación en Ucrania hubiese dado un giro bastante importante hacia el desenlace. Sin embargo, lo que salió de esa reunión propiciada por Estados Unidos y por Turquía fue nada. Al contrario, salieron de allí
y a partir de ahí lo que ha habido son intercambios no solo intercambios en el terreno de las hostilidades, sino intercambios verbales que tienden a plantear que no hay ninguna posibilidad por ahora, por lo menos visible, de que se vaya a lograr un cese el fuego primero y luego la firma de la paz total, que es lo que se ha estado propiciando. Eso, para los analistas internacionales, como que no tendría una explicación muy lógica. Porque si los que están en la confrontación están conscientes de que se necesita la firma de un cese el fuego primero y luego la paz, y de repente, si ellos son los que están aparentemente más interesados, y de repente eso se dinamita, se pregunta, ¿qué ha ocurrido debajo, que no se ve, que ha llevado a ese fracaso, a ese intento inicial? Mira, yo pienso que tú tienes mucha razón cuando habla del giro casi explosivo de las últimas semanas, y es que las incursiones rusas en Ucrania, en esta semana se dio uno de los acontecimientos más fuertes, que llegó al punto de que el presidente de Estados Unidos, Trump, decir que Vladimir Putin estaba loco, ¿verdad? Estaba loco, lo cual no solamente elevó las tensiones, sino también la retórica en el campo de la guerra. Y ha habido amenazas, intenciones de otros países europeos que han retomado su posición, incluso de apoyar con nuevas armas a Ucrania. Y hubo encuentros esta semana en Alemania, en los ingleses y los alemanes. Y peor aún, hubo una respuesta en la retórica de parte de Rusia que ha dicho que si Ucrania utiliza los misiles de largo alcance supersónicos de fabricación alemana, Rusia considerará un objetivo militar, no Ucrania, sino Alemania. Es decir, fue una respuesta directa a Alemania con relación. Y además le dijo, si ustedes propician eso, si ustedes facilitan esos misiles, están ustedes siendo otra vez causantes de una posible tercera guerra mundial, de manera puntual y específica. Es decir, el aumento a ese nivel de la retórica con relación a esa guerra es altamente preocupante para el mundo. Yo espero que eso sea un mecanismo de disuasión para llegar a un entendimiento, porque siempre dicen, cuando la guerra está más cruenta, es porque se acerca el final. Yo espero que esa sea la tendencia fundamental y no que se hayan roto los cabos que caminaban hacia un posible entendimiento. De todas maneras, hay para el día, creo que es el día 3, un encuentro otra vez entre Rusia y Ucrania, y que estaría participando los Estados Unidos también. Es decir, es a Dios rogando y con el mazo dando, una cosa y la otra. ¿Por qué Rusia refiere el caso de la guerra, de que pudiera ser Alemania causante de la Tercera Guerra Mundial? Porque las dos guerras mundiales comenzaron por acciones de Alemania. La primera, por el asesinato del archiduque de Sarajevo, eso fue en 1914. Eso desencadenó un conflicto que luego escaló a la Primera Guerra Mundial, con Alemania por un lado y los aliados, que no eran aliados, no se llamaban los aliados en ese momento, sino que Francia, Inglaterra, Italia y un grupo de países le declararon la guerra a Alemania y se produjo la Primera Guerra Mundial, que no fue tan mundial porque fue casi concentrada. No, fue una guerra europea. Fue una guerra europea. Claro. Esa parte de Europa. Se concentró en una parte de Europa, definitivamente. Pero tuvo unos efectos devastadores para
para esos países y sobre todo para Alemania. La firma de los llamados tratados de Versalles, que fue lo que permitió el final de la Primera Guerra Mundial, a su vez fue un elemento... Fue la causa fundamental de la Segunda Guerra Mundial. No, y además fue el origen de Hitler. Claro. Porque Hitler entendió que él había participado como soldado en la Primera Guerra. Entendió que habían sometido a Alemania a un escarnio, le habían obligado a firmar un armisticio de manera totalmente vergonzosa. Entonces, a partir de ahí comienza toda su idea loca de potenciar de potenciar a Alemania como lo que ellos entendían que debió ser desde un principio. Entonces la Segunda Guerra Mundial, para conectar con lo otro, también la genera un evento alemán. Así es. Que fue la ocupación de Polonia. Así es, y no solamente en eso. 1939. Y los actores, los otros, porque sin lugar a duda, Rusia tuvo un papel importante en la Primera Guerra Mundial, pero ahora sí. Pero más importante la segunda. Claro, mucho más importante la segunda, y no habrá, y la tercera se supone que es la continuación de la segunda, es la lógica. Entonces, siendo el principal actor de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo hoy día un actor de primera línea en esta época, ya casi 100 años después. Le llama la atención no solo a Alemania, sino al presidente Trump, que retomó una retórica bastante dura frente a Putin y a Rusia. El expresidente Medvedev, que el vicepresidente del Consejo de Seguridad, que es la segunda figura del gobierno de Rusia. Del gobierno de Rusia. Claro. Le dice a Trump, presidente, todo lo demás es minoritario frente a una tercera guerra mundial. Está señalando, bueno, hay que buscar todas las vías de ceder, de tira y jala, aprieta y afloja, para evitar la tercera guerra mundial, porque la tercera guerra mundial, lo dijo Putin en un principio, si de la primera emergieron triunfadores, los contendores de Alemania, en la segunda emergen triunfadores, los contendores de Alemania, con Rusia como la Unión Soviética en ese momento, como actor fundamental, lo dijo Putin, de la tercera nadie va a salir vencedor, sino que todos vamos a perder. Entonces, hay que evidentemente buscar la vía de que no se escale a la tercera guerra mundial. Eso yo creo que es un evento que está, un escenario que no es tan... No hay razones. No es tan fácil. No hay razones. Yo creo además, el mundo no se va a autoliquidar. No. Y una tercera guerra mundial de una dimensión de la utilización de armas nucleares, no estamos hablando del 1945. No estamos hablando de cañones y aviones. Y aviones de ese tipo, ¿no? Estamos ahora, que hay una tecnificación de las armas de destrucción ahora, que son de proporciones de 1000 por 1 comparado con el 1945. Claro. Sí, las dimensiones no serían nunca ni parecidas, sí. Ahora cualquier país del mundo tiene la capacidad de tener misiles intercontinentales, de ir a un país a otro, sí. Ya los Estados Unidos no se quedaría muy resguardada en su espacio, pues mientras se peleaba en Europa, ¿no? Las dos guerras fueron peleadas fuera de Estados Unidos. Claro. Lo que te quiero decir es eso, sí. Los aliados de ahora Estados Unidos, todo el mundo está en peligro. Pero fuera de su territorio. Sí. Excepto la guerra de la independencia, fue contra Inglaterra, y la guerra civil. En Estados Unidos no ha habido... Claro, no se ha visto enfrentado a una confrontación real. Aunque ellos consideraban el ataque a Pearl Harbor un ataque en casi su territorio, porque fue en una zona... Fue en un área... fue en una propiedad. Sí, sí. Una propiedad... en el Pacífico. En el Pacífico. ¿A cuánto...? ¿A qué distancia está del territorio norteamericano real? Claro. A 6.000 kilómetros. Sí, es decir, es muy fácil, sí, no es lo mismo ahora.
Y yo lo que creo que, como dije en principio, ese nivel al que ha llegado la retórica, yo pienso que sigue siendo un mecanismo de disuasión, que es tan importante porque ya todos los países saben lo que puede pasar en una tercera guerra mundial y lo que el otro es capaz de hacer. Y como yo sé lo que el otro es capaz de hacer, y yo tengo la posibilidad de hacerlo, Sí. lo hago yo primero. Entonces, lo mejor es sacar los machetes, enseñarlo, pero para no jondearlo. No usarlo. Para no usarlo, ¿verdad? Para no decir un buen dominicano. Yo tengo el mío, pero es para que no lo use. Como dijo fue el estratega militar von Clausewitz, o fue un alemán, o fue Otto von Bismarck, o fue Clausewitz, que dijo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso significa, acopia la mayor cantidad de armas, como si fuera para la guerra, pero eso no es para usarlo, es para saber, para que el otro sepa que tú la tienes. Que tú lo tienes. Claro. Y entonces a partir de ahí, claro. No, espérate. Vamos a la paz. Así es. Es muy sencillo. Sí, es decir, el tablero geopolítico está bastante activo, no solamente en la parte de Ucrania y Rusia, y con la reactivación de los aliados de Europa, tanto de Macron, de Inglaterra y de Alemania. Cuando digo Macron, digo Francia, han vuelto a estar en el tablero porque ahí subyace en el fondo intereses imperiales de esos países, de querer. Por eso no se ha dado la paz en Ucrania. Es por los intereses de esos países, del reparto de la piñata en la que se va a convertir Ucrania de manera definitiva, después de su acuerdo con Estados Unidos, sí, que no incluyó a los otros países. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Los europeos han visto, bueno, la mayor afectación de la guerra en Ucrania ha recaído sobre los europeos. Claro. Porque se han visto privados del suministro de energía. Correctísimo. Rusia, esa parte dejada de suplir por Rusia ha sido ocupada por Estados Unidos para un precio mucho más elevado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos sido los que hemos tenido la mayor carga. Entonces, el negocio lo hace Estados Unidos. Sí. Y sin tomarme en cuenta, ni siquiera tomarme en cuenta. Ni siquiera me lo avisaron. Me lo informa. Yo me enteré por los periódicos. Sí. Entonces, los europeos están incómodos. Claro. Pero nosotros hemos venido diciendo bien siempre, que le pase. Durante los últimos 2 años y medio, claro, yo me alegro que le pase. Claro. Pero mira, me froto la mano. Claro, por eso, por servirles. Por servirles. ¿No? Servirles, porque Europa es un continente que conquistó al mundo, es decir, colonizó al mundo. Ocupó al mundo. Sí, lo ocupó desde todos los puntos de vista. No descubrió nada. Yo no dije que descubrió, yo dije colonizó. Sí. Pero también expandió su conocimiento y sus niveles que tenía en ese momento, claro, para el mundo. Sí. Claro. Porque una cosa va de la mano con la otra. Sí. Hubo exterminio, hubo abuso en muchísimos sitios, pero ellos también llevaron el desarrollo, su nivel de desarrollo que tenía en ese momento. A nosotros no. Muy lejos comparado con estos países de esta zona. A nosotros nos legó una de las expresiones culturales más importantes, que es el idioma. Claro. Hablamos español porque... No colonizaron los españoles. No, y ni decir de los Estados Unidos, lo que dejaron los ingleses allá. Claro. Que era el primer mundo en ese momento. Pero los europeos, a pesar de tener ese adelanto, esa existencia de miles de años, sí, están huérfanos de líder en este momento. Terminaron siendo unos cocheros de Estados Unidos. Sí. En la calle, unos atajaperros de Estados Unidos. Y ese giro que ha dado el mundo, y ellos no se han dado cuenta, que lo pone a ellos en un tercer plano, porque sin lugar a duda que los Estados Unidos sigue siendo un imperio de un nivel de impacto mundial, sí, de altísima intervención en este momento, así, en términos de comercio, en términos militares, en términos de todo, y la irrupción, la emergencia vertiginosa de los asiáticos
tanto de Japón como de China, como los hindúes, sí, pone a Europa en una situación en plena debilidad, porque a pesar del desarrollo que tienen muchos países europeos, su tamaño, si es un continente extremadamente pequeño con relación a los otros continentes. Territorialmente es pequeño. Sí. Y en gente, son mucho menos en gente. Es decir, sin lugar a duda, y esta es una máxima del marxismo, señor, es que la capacidad de la gente, es decir, el sudor de la gente es lo que produce riqueza en el mundo. Sí. Por eso los países que tienen más gente tienen mayor posibilidad de producir más. Y con esto concluimos el parte de Europa. Los europeos no se han dado cuenta que el mundo ¿cómo se puede decir? Se ha conformado en bloques. Claro. Y en este momento, a pesar de ser el continente, como tú señalabas, ha hecho, ¿no? Que hizo, porque sigue haciendo, esos grandes aportes. El bloque europeo se está quedando pequeño en todos los sentidos. Muy rezagado frente a los otros. Porque el bloque que encabeza Estados Unidos, que no incluye a Europa, aunque parezca un disparate, pero según la visión que tiene el presidente Trump, él actúa sacando a Europa de su ecuación. Entonces viene el otro bloque, el fundamental, que está teniendo la mayor incidencia en este momento, el BRIC. Claro. Los BRIC. Sin lugar a duda. Es que el peso de la economía de los BRIC tendrá mucha incidencia porque es que el impacto del 37% del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Tú crees que eso es tan fácil? El 37% del Producto Interno Bruto. El 45% del comercio mundial. Claro. Y la mitad de la población mundial. Estamos hablando de algo que usted no puede desdeñar. De ninguna manera. Y los europeos han estado como, si no desdeñándolo, pero por lo menos no le han dado la importancia que eso tiene. Es que ha faltado visión estratégica, porque algunos países europeos fueron imperios, como lo fue Francia, Inglaterra sobre todo, los que tienen mayor impacto en Oriente, en África, en América. Su propio tamaño, son dos países pequeños, relativamente pequeños. Sí. En la composición geopolítica del mundo ya no pueden ser grandes imperios, porque no tienen ni el territorio ni la capacidad de ningún tipo para hacerlo ya. Sí, ya el mundo le cambió a ellos en sus narices. Claro, una dinámica que parecería que los sorprendió. Es que era natural. Aunque siguen teniendo grandes impactos en el mundo. Si tú buscas, por ejemplo, Francia es un país en el mundo por ejemplo, el mundo aéreo, de los aviones, de la fabricación de aviones, sigue siendo el país más importante de Europa, a punto de competir con los Estados Unidos. Bueno, al punto no. Que compite, ¿verdad? Si tomamos en cuenta la principal empresa, la producción de aviones comerciales, que es la Boeing, Sí. y lo comparamos con Airbus. Hace rato que lo sobrepasó. La Airbus. Airbus hace rato que lo sobrepasó. Claro, y tiene tiempo en eso, sí. Tú no le vas a quitar esa prerrogativa a Francia, que tiene alianza con otros países europeos en esa fundamentalmente Francia. Claro, pero también Alemania y los ingleses. Sí. Y China tiene un acuerdo con ellos también. China tiene sí, pero de compra. Sí, de compra y fabricación. Y de transferencia de tecnología. Claro, compra y fabricación. Sí. Es decir, si tú buscas, los alemanes son los papaupas de la construcción de las grandes maquinarias en el mundo. Y el desarrollo de la industria farmacéutica también en el mundo, los alemanes. Es decir, pero eso no le da otras capacidades en el mundo. Y los ingleses ¿cuál es el área que dominan los ingleses? Es decir, y que fue el imperio más importante de toda esa época. Ellos dominaron el mar.
Sí. Eran, mi hermano. Dominaron el mar. Eso hace mucho que no. Ya eso pasó, hace rato. Claro, eso es historia. Eso es historia. La armada inglesa era temible. Sí. Era. Era. Vamos a la pausa y venimos a Gaza. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a su programa Geopolítica en este domingo, donde compartimos temas importantes y le damos una vuelta al mundo y nos quedamos en el Medio Oriente, porque en los últimos días, de manera definitiva, lo que hemos visto es un recrudecimiento alarmante de la incursión de Israel en territorio de Gaza, con la firme determinación de que ahí en ese territorio no quede nada. Sí. Y ahí, además de los bombardeos, de la tecnología más fina que pueda haber, de destrucción, sin que importe que haya gente o no haya. Los últimos días mismo derrumbaron un hospital con todo lo que estaba ahí. Eso no, y otros eso no tiene importancia, que dice que uno se queda realmente con el asombro del mundo frente a lo que está pasando ahí en la franja de Gaza. Sí. Señor, definitivamente es la aniquilación total de un territorio, de una persona, de todo lo que ahí exista como vida. La determinación de Israel ya está dentro de sus planes, no es un asunto que es una especulación, sino ha sido planteado directamente por el gobierno de Israel, y es ocupar el 75% del territorio de Gaza.
Eso significaría ya sea obligar a la gente que se vaya, no se sabe para dónde, o mantenerla sometida casi en una condición de prisión. Naciones Unidas, el propio secretario general de Naciones Unidas emitió una declaración oponiéndose a ese plan de Israel. Sin embargo, lo que diga el secretario general de Naciones Unidas, lo que diga cualquier país o que diga cualquier organización internacional, para los israelíes que gobiernan eso no importa. Y para sus amos, que lo apoyan los Estados Unidos. Para sus amos, su protectores. soporte fundamental, que es Estados Unidos, eso le importa un pito, porque al final la narrativa que se esgrime es que Israel tiene derecho a defenderse. Sí, a defenderse, ¿verdad? Sobre eso se permite que los israelíes, los que gobiernan Israel, hagan lo que sea, incluyendo genocidio al mismo nivel de Hitler. Y eso no importa, eso es para defenderse de los terroristas que utilizan los hospitales y las escuelas como refugio. Y entonces lo que hay que matizar, hay que insistir en que en un territorio de 42 kilómetros cuadrados de largo, con 2 de ancho, ¿qué es lo que convive ahí? Todo. Claro. La gente buena, los ladrones, los terroristas, los políticos. Los niños, los ancianos. Todo tiene que convivir en esa prisión grande que es la Franja de Gaza. Entonces, si los llamados terroristas, los combatientes, como le llaman como dicen los palestinos, que son la resistencia, ¿en qué territorio van a operar? En el mismo territorio donde opera todo el mundo. ¿En cuál es infraestructura? En los hospitales, que están ahí, en las escuelas, en los comercios, donde sea, porque no hay otro lugar donde esconderse. No tienen montaña para combatir ni se van ni al mar. No tienen, no saben, no pueden armar a usar barcos para en el mismo territorio. Sí. Lamentablemente para la mayoría de los palestinos, que la mayoría de los palestinos que han muerto son niños, mujeres y ancianos, no combatientes, lamentablemente para esa población tiene que convivir también con terroristas. Entonces, es un asunto tan lógico de entender que no se comprende por qué se usa eso como una justificación para que Israel haya llevado a cabo lo que ha llevado a cabo, que no tiene parangón en tiempos de paz. Sí. Porque en la guerra cualquier atrocidad es hasta permitida o es posible, pero en tiempos de paz haber matado más de, mal contado, más 55 más 55, casi 60.000 personas. Sí. Eso es algo como para que la gente diga, ¿y en qué mundo estamos viviendo? Sin embargo, el mundo hoy está ante un desafío importante, y es que el derecho internacional está hoy en juego, de manera definitiva. Y digamos una corte, la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, en Holanda, que es como si fuera un órgano, de Naciones, como si fuera, no, es un órgano de Naciones Unidas que tiene la categoría como la OMS, que se encarga del comercio internacional, de la OMC y la OMS del sistema de salud. Bueno, es decir, tiene jurisdicción mundial. Sí, y ha tomado una decisión. Sí, ha declarado a Benjamín Netanyahu como, lo ha condenado criminal de guerra, como criminal de guerra y como un genocida, y por lo tanto le ha imputado el delito de crimen de lesa humanidad. Sí, son 3 elementos tipificados en el derecho internacional. De aquí en adelante,
lo importante es saber si la confluencia digamos, de sectores alrededor de la ONU, eso se llega a ejecutar como tal cual. No tiene valor. Por eso te decía, Para lo que está en Israel y juego Estados Unidos, es el derecho internacional. No, eso lo patean ellos. Lo patean. Y una vez se agarran del San Benito de... Pero ya ellos llevaron un presidente ahí, fue condenado ahí y hasta murió en una cárcel de La Haya. Pero no era judío. Ah, no era judío. Era de Europa del Este. Europa del Este, que la OTAN, patrocinada por Bill Clinton, destrozaron a Yugoslavia, Sí. bombardearon e hicieron añico ese país, ese territorio, y se llevaron a uno que era presidente de uno de los países y murió en Holanda. Sí, a Milosevic. Pero ese era serbio, Ah, era serbio. no era israelí. Ah, igual como los niños que mueren ahí en Palestina. No, son palestinos. No, son palestinos, eso no importa. Es decir, esa visión, esa concepción del mundo que tiene Israel con el respaldo de los Estados Unidos, es que lo que está ahí, las cosas que están ahí Son cosas. esa frase, son cosas. Sí, Sí, son cosas. sí. Y yo por eso digo, el derecho internacional, incluso la dignidad del mundo está en juego con lo que está pasando en la Franja de Gaza. No es posible, yo he repetido este comentario en otras ocasiones, que ante los ojos del mundo en el 2021, las imágenes que uno ha presenciado ahí son En el siglo XXI. espeluznantes. En el siglo XXI no es posible que el mundo permita eso. Y lo está permitiendo tranquilamente. Tú oyes algunos líderes de algunos países condenando el genocidio, atacando, y cuando la prensa independiente, la prensa real, que es la prensa que airea, no esa prensa corporativa, adocenada y mañosa, cuando airean, se dan cuenta que esos mismos líderes que condenan el genocidio en Gaza permiten que por su territorio pasen armas para Israel. Sí. O la venden ellos mismos. Sin embargo, los pueblos siguen siendo los pueblos iguales. Sí, varios países europeos están pasando ahora mismo por grandes presiones de la población. Y yo creo que España es el fundamental. En España, en Francia. Pero España le sigue vendiendo armas. Sí, pero ahí tiene una presión importantísima de la clase política de España, de la gente común. Los universitarios se han levantado en varios países europeos pidiéndole a sus gobiernos que tomen posiciones de condena y de que cese el genocidio que está pasando en la Franja de Gaza. Ya te digo, lo condenan, pero le siguen vendiendo o permitiendo que por su territorio crucen armamentos para... ¿Y por qué lo hacen? Porque siguen siendo servir no a Israel, sino a los Estados Unidos, obviando su papel siempre de vanguardia que ha tenido Europa en otros tiempos. Y volvemos a lamentar el lamentable papel que está jugando Europa. Sí, Eso es algo penoso, sencillamente para no decir inexplicable. vergonzoso. Para no decir vergonzoso. Sí, Mira, antes de irnos a la siguiente pausa y hablar de ya venir al territorio, tenemos que recordar que el domingo pasado hubo elecciones legislativas para gobernadores en Venezuela, y ha ocurrido lo que tenía que ocurrir en ambas direcciones. Que el chavismo ganara esas elecciones y que en el otro lado fueran satanizadas. sí. Nada nuevo. Es complejo, pero los resultados que fueron cuestionados mucho antes de que se dieran, sin embargo, dejó como resultado 23 gobernaciones para el chavismo y una para la oposición. En el estado de Táchira, que siempre lo ha ganado la oposición, histórica. De ahí era Carlos Andrés Pérez.
No, pero el que ganó fue Cogede. Sí, No, en Táchira perdió. Fue uno que- ganó en Táchira. Sin embargo, Ganó lo importante, la sí, oposición. la oposición. Cogede. Lo importante es que ahí hubo la participación de varios partidos de oposición que participaron en las pasadas elecciones. No, dicen los medios, iba a decir que occidente, y nosotros que somos. Estoy usando el lenguaje de Rusia y de China. Ajá. Los medios corporativos y controlados por las grandes cadenas de los Estados Unidos y de Europa, que no participó la oposición, que esa es una oposición prestada, que es entregada al chavismo y que la usan para dar la apariencia de una competencia con la oposición, porque la verdadera oposición es la que encabeza la señora Machado. Bueno, es la que está en las rodillas de los Estados Unidos. Esa es cuando se habla de oposición en Venezuela se habla, fuera de Venezuela se habla de la oposición que dirige la líder opositora María Corina Machado. Los demás son unos amanuenses del régimen. Es decir, yo espero que a partir de esas elecciones Venezuela pueda girar hacia a un estado de coexistencia que creo que ha faltado porque las posiciones son en extremo, pero con una diferencia, que uno están en Venezuela aspirando a que su país mejore y otros están desde fuera propiciando la intervención, el control de otro país sobre su país. Y yo no sé cómo se llama eso entonces. ¿Qué clase de soberanos son esos? Pero pelea en tu país, por tu país. No, porque siempre hemos dicho que esa oposición que dirige la señora Machado, lo que quiere es que otro desde fuera le piche el juego. Oh, qué bien. Que otros desde fuera, otros, lo podemos poner en singular, que Estados Unidos le piche el juego. Bueno, y yo abro un paréntesis porque no se puede dejar de mencionar que esa franja de América del Sur, ahí está tiene acontecimientos políticos importantes, ya lo que pasó en Ecuador. Sin embargo, su vecino de Venezuela, Colombia, sigue teniendo una confrontación en el gobierno de Petro que es importante tomarla en cuenta, porque ojalá que eso no desencadene en una desestabilización de ese país que ha venido teniendo un desarrollo y un avance democrático, económico, político importante. Y yo creo que sería muy doloroso para el mundo, para la región, que los avances que ha tenido ese país puedan ser echados por la borda después de tanto esfuerzo. Incluso los acuerdos con la guerrilla que desmovilizó las fuerzas beligerantes que tenían años en la montaña y que se han incorporado a la vida política normal en ese país. O han tratado. Sí, con su disidencia, ¿verdad que sí? Pero en lo general ha sucedido. En Colombia se da el caso de otros países que han tenido un predominio muy largo de un sector gobernando. En el caso de Colombia, la oligarquía colombiana, la derecha, han gobernado y no admiten que una corriente política diferente haya tomado el control del gobierno. Desde el mismo día que asumió el presidente Gustavo Petro, ha habido una campaña de desestabilización, de satanización del gobierno, de boicot a iniciativas, y sin embargo, el gobierno de Petro se ha ido manejando dentro de su programa hasta donde le ha sido posible. Hay un proyecto importantísimo que los colombianos están implementando, que es el canal del Chocó, que le va a dimensionar a Colombia a un posicionamiento estratégico
de gran envergadura, una asociación con China, que también ha dado lugar a una campaña sistemática de esos sectores que una asociación con China o con cualquier otra potencia, al final, ¿a quién beneficia? Al A país. ellos, porque no, y a ellos mismos, porque son los que pueden invertir, son los Claro. que pueden asociarse con inversionistas extranjeros, no la gente de abajo que no tiene un peso, que apenas vive, y aún así son tan recalcitrantes que están en contra de eso. Sí, mira, de verdad que si tú analizas la composición y el comportamiento de la, digamos, de la extrema derecha de Colombia, que ha vivido con enormes privilegios durante décadas. Desde el día siguiente de la independencia. Es decir, para ello, que un gobierno, como en el caso del presidente Gustavo Petro, tome reformas que benefician a la mayoría de la población, a la educación, a la posibilidad de acceso a cuestiones básicas de Colombia. Y yo considero eso como... A la tierra. Al financiamiento. Los recursos naturales. Para ellos es una herejía. Eso es comunismo. Sí. Oye, porque eso es cuestión elemental. Lo que está haciendo Petro es elemental dentro del ámbito de un gobierno en democracia. Claro. Sí, pero ellos han tenido un control total de los bienes de producción de las instituciones, siempre ha sido servir total a un grupito en Colombia. Ellos asumen que ese es un derecho adquirido. Sí. Un derecho adquirido. Y que los otros no tienen ningún derecho. El derecho adquirido a la explotación de los demás. A usufructuar de manera abusiva y privilegiada de los bienes de ese país, ellos consideran que ya ese es un derecho adquirido. Sí. Y que es un maldito azaroso, como lo dicen de manera pública, lo que Petro quiere hacer. Derechos elementales del siglo pasado. Porque ni siquiera es un atentado a sus intereses. Para nada, para nada. Es permitir que la mayoría de la gente pueda comer. Tenga acceso a cuestiones básicas. Por lo menos. Oye, te estoy diciendo que esos son derechos del pasado siglo. Conquistados, pero ellos entienden que no, que los colombianos de abajo no tienen derecho a eso. A nada. Vamos a la pausa y venimos al territorio. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vuelvo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, Leandro, nos quedan 5 minutos, como se fue el tiempo. Aquí en el país, el pasado
miércoles se celebró la primera reunión, que debió ser la segunda, pero la primera fracasó, de los representantes del presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, que recordamos el 14 de mayo se reunieron en esa cumbre en el Ministerio de Defensa. Entonces esos sectores se reunieron, esos representantes se reunieron en el Consejo Económico y Social, el CES, para delinear que llaman una hoja de ruta sobre lo que se va a tratar, se va a acordar allí. Básicamente el tema haitiano. En próximos programas podemos abordar con más detalle, porque en las próximas reuniones ya irán saliendo cuestiones más específicas. Pero el tema haitiano es tan complejo que no se puede abordar con simples declaraciones de buenas intenciones. Eso es un asunto que tiene que implementar políticas el gobierno. Yo he dicho que para la implementación de las políticas que se necesitan en ese y otros ámbitos, el gobierno no necesita de reuniones con nadie, sencillamente gobernar. Ya. Mira, ese es un caso, y esa es una muestra de la complejidad del asunto. Cuando el presidente de la República acude a los expresidentes y a la oposición, es una manera de decir que no tiene la solución en las manos, o que alguna medida deberán contar con el consenso de los otros actores, más allá de su partido que tenga el gobierno. Sin embargo, para mí fue extremadamente correcto llevarlo al CES, porque es un órgano constitucional que involucra a otros actores más allá de los partidos políticos, digamos, mayoritarios, que ha sido la cultura jodida en este país de creer que los únicos que tienen cabeza son esos grupos. Y la práctica ha demostrado todo lo contrario. ¿Sí? Aquí hay gente con suficiente valor, con suficiente entendimiento para hacer aporte a una política pública en República Dominicana. Y yo creo que de eso se trata. Pero los mismos actores de siempre comenzaron a desacreditar ya el CES. Pero yo pienso que el presidente Abinader ha dado muestra importante de apertura. Eso hay que entenderlo. Sí, hay que entenderlo. ¿Entiendes? Y eso es correctísimo, llevarlo al CES, porque ahí está representando incluso la parte académica, que es uno de los que más aporte debe hacer en este momento, a buscar vías, algunos de entendimiento, porque en realidad el problema digamos, haitiano, con la migración haitiana básicamente, se salió del control de República Dominicana. Años de inacción de política correcta en materia de migración ha dado como resultado un problemazo para la República Dominicana. Es la verdad, yo no estoy tan de acuerdo. Yo he manifestado mi reparo a que lo que hay que hacer en materia de migración, que está bien claro lo que hay que hacer, que tenga que ser llevado a un escenario de debate y de pérdida de tiempo, yo diría. No estoy de acuerdo contigo ahí, en que es un escenario que pueda generar algo que vaya a enfrentar el problema, porque el gobierno sabe lo que tiene que hacer. Aplicar la ley, lo ha estado haciendo, repatriar a los indocumentados, tratar de ver cómo se normaliza la situación de las personas que están aquí. ¿Y eso soluciona el problema? De manera regular. No, el problema se soluciona cerrando la frontera, de verdad, vigilando la frontera de verdad. No que haya cualquier cantidad de militares o de vigilancia que no vigilen nada. No, yo tengo dando peaje allá. Ahí que tal. El foco fundamental es cerrar el paso de los indocumentados. Y eso solamente se logra en la frontera. Pero por eso que te digo que el problema es complejo. Porque los empresariados, no es tan complejo. El empresariado dominicano piensa todo lo contrario de lo que tú estás diciendo.
Pero no es tan complejo. Y en este país, ¿qué es lo que se impone siempre? ¿Son las políticas públicas o el deseo de los empresariados? Los intereses. Los intereses de los empresariados. ¿Por qué? Porque aquí hay sectores de la vida económica que están dependiendo básicamente de la mano de obra haitiana. Y eso no nos podemos llamar engaño. Porque ¿qué va a querer un empresario? ¿Qué va a querer un campesino, un pequeño de la agropecuaria, un empresario de la agropecuaria, que hay cientos de miles en República Dominicana? ¿Deja de producir? No. Yo no creo, no, va a querer seguir produciendo, pero además, nunca olviden, y tú lo sabes muy bien, que el principal mercado de República Dominicana es Haití. Así. Es decir, nosotros debemos aspirar como país a que Haití sean de fronteras abiertas, de intercambio. Porque ¿a quién le conviene el intercambio con Haití? Fronteras A abiertas. los haitianos. Fronteras abiertas, tú estás loco. Pero claro, fronteras abiertas, No planteé de eso intercambio fluido. nunca. Ah, ni intercambio, pero fronteras abiertas. No, no. Yo me refiero, Por cuando digo favor. fronteras abiertas, para el comercio. Ah. Gracias, Leandro. A ustedes también, gracias por su atención este domingo. Nos vemos en el próximo programa. Los dejamos con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta.